Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí, nuevamente estamos aquí en nuestro taller. Eh, Mil disculpas, siempre es un poco difícil empezar estos talleres con todas las circunstancias eh, que tenemos desde donde estamos emitiendo. Bueno, el día de hoy también queríamos empezar igual queríamos invitar a los representantes de nuestra empresa, de Lea Más Ediciones, pero eh, tendré que decir lo mismo de ayer. Al igual que ayer, los compañeros están bastante ocupados con esto del inicio del año lectivo en la región costa. Y se les hizo un poco dificultoso estar aquí, pero pronto los tendremos por acá también para que nos ayuden también con un poco del material que como editorial estamos preparando para todos ustedes, para todo el país. Bien, inicialmente, eh, lo que sí quisiera inicialmente es eh, recordarles, ¿no? Cuál es la razón por la que estas emisiones se suelen hacer desde Facebook Live. Por favor, en este momento muchas personas que se encuentran conectadas están haciendo llamadas para cuando que tienen problemas de conexión, que se les dificulta. Cuando no podemos conectarnos directamente, puede ser por dos cosas. Uno, porque el link que es enviado al grupo de WhatsApp, me dicen algunas personas que no aparece con la posibilidad de redirección, no le redirige. Suele ser por la configuración de los smartphones o de los PCs que no permiten cierto material extraño, ¿no? En ese caso únicamente se puede copiar el link y pegarlo directamente en el navegador o en el Facebook. Y el otro caso es cuando no se tiene Facebook. Nosotros lo primero que quería empezar diciendo es que lo mismo que dije ayer, ¿no? Que decidimos hacer estas transmisiones en Facebook Live primero por la facilidad de conexión. Es el modo más fácil de conectarse. Si hacemos desde otras plataformas es mucho más difícil todavía. A pesar de eso, hemos tenido muchos problemas de conexión con algunos compañeros en varias partes del país. Eh, pero en Facebook Live es como más sencillo, también porque en el caso, les decía, de que se tenga algún error de transmisión, algún problema de transmisión, pues es sencillo, únicamente esperamos en el mismo perfil. Es decir, no hay que generar nuevas transmisiones, ni nuevos links, ni estar reenviando links otra vez para entrar a una transmisión diferente. No, sino que uno vuelve a entrar al perfil de la persona en el mismo Facebook y la emisión se reanuda desde donde quedó en el mismo lugar. Es la que yo considero la forma más sencilla. Pueden haber otras maneras que pueden inclusive resultar más sencillas, pero esta es la forma como nosotros decidimos hacerlo. Bien, otra cosa que también quería recordar es que estos seminarios se hacen ahora por la idea de que en la región costa, o sea, están orientados a la enseñanza más en la región costa que en la región sierra. ¿Sí? Por el hecho de que en la costa estamos iniciando, estamos empezando el año lectivo, y eso nos va a ayudar bastante a los docentes, que algunos realmente no tenemos ni idea de cómo articular las clases online de buenas a primeras, cuando en muchos casos somos negados para la tecnología por muchas razones personales a veces o sociales en algún caso. Bien, entonces las 2 semanas de adaptación que el docente tiene a partir de ayer hasta en 15 días son para que se trabaje y se hagan como experimento, se podría decir, como que se pueda experimentar con todas las plataformas que nosotros podemos trabajar, con las plataformas que podemos utilizar cuando estamos conectados en la clase, ¿sí? Entonces, la primera sugerencia que yo daba ayer y que también doy ahora es que todos los docentes deberían hacer eso, utilizar estas 2 semanas para experimentar, para que hayan errores. O sea, para que nos conectemos con los estudiantes, que me puedan decir, no puedo conectarme por esto, pasa esto, profe esto. O sea, estas 2 semanas, juntando todas las piecitas, todo lo que me digan, todo lo que esté pasando, y utilizarlo para ir mejorando mi clase, para ir puliendo mi clase y poder empezar a trabajar ya directamente con el currículo de emergencia a partir de los 15 días después de estas 2 semanas de adaptación.
Bien, unas de las cosas de las que me estaba enterando, por ejemplo, es de la situación que ocurrió ayer y que está ocurriendo ahora en la costa con esto de la conexión. Han habido muchos problemas. El mismo ministerio tuvo problemas de conexión en la organización que tuvo del inicio del año en algunas instituciones. Muchas personas no pudieron conectarse, se les dificultó y eso generó muchos problemas en muchas partes, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y que de ahora en adelante será como una guía, ¿sí? Algo que nos sirva a nosotros para poder superarlo, ¿no? Aunque suene un poco raro, pero también tenemos que aprovecharnos de las malas experiencias que hemos sufrido nosotros como docentes en la sierra. Los docentes en la costa pueden utilizar estas malas experiencias, y aquí también mi intención es hacerles partícipes de esas experiencias para que se sepa cómo superarlas, porque aquí obviamente se empezó esto de la educación online, se empezó de la nada, ¿sí? Sin previo aviso. Entonces en la costa tenemos un poco más de tiempo de planificación, y eso nos va a ayudar a conectarnos mejor. En el país, por ejemplo, uno de los problemas más graves es que tenemos 4 millones de estudiantes, de los cuales 1 millón y un poco más no tienen conectividad directa a Internet. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, obviamente lo que decía yo ayer también es que no todas las clases, no todo el trabajo curricular que se haga debe hacérselo directamente desde clases por Internet, ¿sí? Entonces, todo eso que estaba yo diciendo ayer, lo primero que vamos a hacer el día de hoy en este seminario es recordarlo. Vamos a hacer un recuento de todo lo que estábamos aprendiendo ayer. Muy bien. Aquí estamos. Bien. Empezamos, ¿no? El aprendizaje online, la segunda parte del día de hoy. Lo que vamos a hacer inicialmente es una recapitulación de todo lo que habíamos visto ayer. Bien. Los 4 temas que vimos ayer principales, ¿no? Los que están aquí en esta diapositiva con mayúsculas. Primero vimos la introducción al aprendizaje online. Seguimos con las clases sincrónicas y asincrónicas. Continuamos con la propuesta de clase que ofrece el ministerio. Y terminamos con un acercamiento al plan Aprendamos Juntos en Casa. Inicialmente, en la introducción al aprendizaje online, primero vimos algunas ventajas y algunas desventajas de este modo de aprendizaje. Ventajas como, por ejemplo, tenemos el horario de estudio flexible, tenemos que el acceso al contenido puede ser a cualquier hora, tenemos que se ahorra tiempo y dinero, se amplía el margen de cobertura. Fíjense, eso es algo extraño. Se supone que las clases online deberían aumentar el margen de cobertura a las personas, pero en la situación que estamos viviendo, en realidad se reduce por el hecho de que muchos estudiantes, muchos padres de familia no disponen de medios tecnológicos, ¿no? Bueno, pero como una ventaja general sería que se amplíe, aunque en este caso no sea así. Otra ventaja es la posibilidad de repetir lecciones en caso de ser necesario, y otra que se facilite el trabajo colaborativo, y como habíamos visto también, y ya vamos a ampliar un poquito más, ese trabajo colaborativo va a ser clave cuando hagamos planificación por subniveles, que es lo que el ministerio está exigiendo a partir del currículo de emergencia. También teníamos desventajas, ¿no? Que muchas personas perciben a esta educación como algo fácil. Hay una existencia de una estructura pedagógica completa, claro, porque nos faltan los espacios de recreación, todos los espacios que nos ofrecen las instituciones educativas. Se rompen los lazos que se pueden generar, los lazos humanos que se generan con la presencia directa, con el contacto persona a persona. Requiere mayor disciplina y constancia, y como también les decía, eso mucha gente lo ve como una desventaja, pero podríamos tranquilamente convertirlo en una ventaja. Y cuando hay malas conexiones de Internet, se generan falencias enormes, ¿no? Yo el día de ayer, por ejemplo, había empezado 10 minutos tarde esta emisión por problemas de conexión a Internet. Hoy dije, no voy a
demorarme ni un minuto, pero empezamos 3 minutos tarde también hoy por causas parecidas. Es decir, hay cosas en las que es muy difícil prever qué es lo que va a pasar. Y por último, la que provoca mucha desorganización, ¿no? Ya vamos a ampliar esas cosas. ¿Qué también teníamos? Teníamos algo de cómo se articulan las clases virtuales y presenciales, ¿no? ¿Cuál sería el modo como las clases virtuales y las clases presenciales se puedan compaginar para poder yo trabajar de manera sincrónica, obviamente utilizando herramientas que yo usaba en mi clase presencial, y de manera asincrónica, y utilizando también herramientas que utilizaba de manera presencial, claro, y aumentando otras herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y también por último vimos algunos problemas comunes en el aprendizaje online que también hemos de estar poco a poco solventando. Un tema importantísimo que vimos el día de ayer también fue las clases sincrónicas y asincrónicas. Hay que saber diferenciarlas, ¿no? Ahí dijimos muchas cosas sobre las clases sincrónicas y asincrónicas. Decíamos que las sincrónicas son aquellas que se dan en tiempo real, pudiendo ser una emisión interactiva en la que se tengan dos personas que están interactuando al mismo tiempo, o una emisión de un solo lado, como esta que estamos haciendo aquí, aunque esta no es 100% de un solo lado porque existe la posibilidad de generar comentarios y también nosotros estamos prestos a sus comentarios a responder las preguntas que podamos porque son muchas y no podremos contestarlas todas. La clase asincrónica, por su parte, en cambio, era aquella en que se trabaja en el tiempo en el que el estudiante lo disponga, tenga tiempo, cómo él se organice. Y no solo el estudiante, también el maestro. Pero una de las cosas importantes que decíamos ayer es que estas clases, tanto sincrónicas como asincrónicas, deben estar bien normadas. En ese tema vamos a ampliar mucho el día de hoy, porque es una de las cosas más importantes que tenemos que ver. Otra cosa que teníamos que también habíamos visto es el tiempo de clase sincrónica recomendado. Habíamos dicho que el tiempo de clase sincrónica recomendado en la educación preparatoria de 2 a 5 años es entre media y 1 hora al día. Estamos hablando de toda, bueno, en la preparatoria no tenemos una variedad de materias como el bachillerato, pero todos los profesores que trabajen con los niños tendrán que hacerlo únicamente de media hora a 1 hora diaria, no más que eso. De 7 a 12 años, en cambio, 1 hora con un acompañamiento. Podría extenderse un poquito, pero que no se pase mucho. De 12 a 15 años se puede avanzar hasta la 1 hora y media y a partir de los 16 para el bachillerato se llega a las 2 horas. Y ahí aparece el primer problema, porque tendríamos 2 horas de trabajo diario para todas las materias. No estamos hablando de 2 horas por materia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se articula esto? Si son 8, 9, 10, 11, a veces 12 materias, no vamos a dividir las 12 materias en 2 horas. No, nos quedaría 12 materias en 2 horas a 10 minutos por materia. Absurdo. La idea aquí es trabajar en clases, cuando hablamos de clases sincrónicas, ¿no? Es trabajar en clases en las que los profesores puedan colaborar entre ellos, ¿sí? O que puedan dar una clase un día y saltar a la semana siguiente, por decirlo así. Eso ya depende de la organización del horario de cada institución, ¿no? Pero el tiempo recomendado para cada clase sincrónica es bastante reducido. No es para nada recomendable ampliar esos tiempos. Otro tema que habíamos visto son las propuestas del ministerio, las propuestas que el ministerio tiene para que se den estas clases online con los estudiantes. La primera propuesta es, por ejemplo, el acompañamiento permanente de los profesores. Se refiere a que la del acompañamiento permanente de los profesores se va a referir principalmente a lo que tiene que ver con estas clases sincrónicas y asincrónicas. Cuando el profesor organiza una clase en la que todos sus alumnos están, vía Zoom, vía Messenger Rooms, vía Google Meet, cualquiera de estas plataformas de interacción, ¿no? Y al mismo tiempo, también el docente ayuda al estudiante en el desarrollo de las actividades cuando no están en clases presenciales, es decir, en las clases asincrónicas, ¿sí? En las jornadas asincrónicas. Esta es como la propuesta más útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que cuando nosotros articulamos la clase sincrónica con la asincrónica de una manera correcta, nos viene muy bien. Podemos trabajar de una manera muy eficiente, ¿no? Teníamos también las fichas pedagógicas que eran orientadas más para cuando las personas tienen limitada o casi no tienen conexión a Internet.
¿sí? Entonces, estas fichas pedagógicas el ministerio las entrega todas las semanas y de manera estandarizada podrían funcionar para trabajar directamente con esas fichas, pero lo recomendable no es trabajar directamente con las fichas, sino utilizarlas como referencia. Porque en esas fichas, como habíamos dicho ayer, tenemos muchas herramientas, sobre todo de trabajo interdisciplinario, de, de trabajo en el que los maestros, un maestro de lenguaje, un maestro de educación física pueden trabajar un tema de los propuestos por el currículo de emergencia, de los temas centrales, con una actividad que sirva para desarrollar destrezas de ambas materias. Sí, interesantísimo, ¿no? La articulación de varias materias en una sola para poder desarrollar destrezas. De eso también vamos a ampliar un poquito después. Tenemos los canales de televisión y radios, que son las propuestas para cuando existe una completamente nula presencia del Internet en las casas, cuando los padres de familia y los estudiantes no tienen ninguna opción de acceso a Internet. Pues la educación debería, esto por ejemplo de canales de televisión y radios no es algo que se pueda hacer desde el ámbito urbano, porque tratar de coordinar entre las personas, entre las instituciones y los medios de comunicación en el ámbito urbano es algo prácticamente, bueno, casi imposible. Pero en los sectores rurales sí es posible, porque estamos hablando de radios comunitarias, estamos hablando de televisión comunitaria. Por lo tanto, ya es más factible esto, ¿no? Y por último, el portal educativo, que se refiere a la página Recursos 2, donde encontramos muchos recursos que pueden ser utilizados en las tres modalidades anteriores: el acompañamiento, en las fichas y en los canales. Por último, lo que habíamos visto ayer es algo sobre el plan Aprendamos Juntos en Casa. Primero, el currículo de emergencia, que como habíamos dicho, se articula al currículo del 2016, no lo reemplaza, sino que como que lo complementa, ¿no? Teníamos cuál era la lógica de la planificación, que como ya lo dije hace rato, se espera que se haga de manera la palabra es por subnivel, ¿sí? Que se lo haga por subnivel, es decir, que varios docentes trabajen en una planificación y en una actividad específica, como lo que proponen las fichas pedagógicas del ministerio. Las fichas pedagógicas, que son lo que está dentro del plan Aprendamos Junto en Casa, que también vimos ayer un poco más, y la evaluación, que vimos que se hacía por rúbricas y que había que diferenciar bien lo que es la evaluación de lo que son las actividades de adquisición de destrezas. Si nosotros podemos ver aquí, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos retirado muchos de los temas que vimos ayer, y hemos dejado algunos, que son los que tenemos ahora que ampliar un poco. Lo que vimos ayer de estas partecitas, vamos a ampliarlas. Vamos a ampliar algo sobre la articulación de clases virtuales y presenciales, un poco vamos a ampliar sobre las clases sincrónicas y asincrónicas, y vamos a ampliar también la propuesta de clase del ministerio en lo que tiene que ver con acompañamiento permanente de profesores y el portal educativo. Lo que tiene que ver con el currículo de emergencia también tiene que ampliarse, pero eso no lo vamos a hacer el día de hoy. Esta ampliación va a incluir, el día de hoy vamos a incluir dos nuevos temas. Uno de manera un poco específica, que es el aprendizaje basado en proyectos, y otro de una manera un poco más general, que es sobre las plataformas educativas y cómo aplicar estas plataformas educativas en el aprendizaje basado en proyectos, que es algo que ahora se repite mucho, el aprendizaje basado en proyectos, que ahora el ministerio exige que se trabaje con eso. Y muchos docentes a veces no sabemos cómo hacer esto. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. ¿Qué tenemos aquí como primera idea importante? Nunca olvidar las normas y reglas claras desde el principio. O sea, esto es igual que en clase presencial, ¿sí? Todos los docentes sabemos que si yo a una clase al inicio no pongo las reglas claras, si yo llego a mi clase y empiezo a ser parte de la cháchara dentro de la clase el primer día, pues no voy a lograr la atención de mis alumnos nunca más. Entonces, en las clases online va a pasar exactamente lo mismo. El primer día que empezamos con nuestras clases online, tenemos ya que tener bien estructuradas nuestras normas. Vamos a dar más luego también, más adelante vamos a dar una lista de cómo podríamos hacer estas normas.
Primero, el primer tema que dijimos que íbamos a ampliar es la articulación de las clases virtuales. La pregunta más común aquí en esta temática es ¿cómo hago yo para adaptar una rutina presencial al aprendizaje online? ¿A qué se refiere esto? O sea, yo estoy acostumbrado a trabajar directamente con mis estudiantes cara a cara. ¿Cómo hago para que yo esas herramientas que he desarrollado durante años como profesor, como docente, ahora las utilice, las pueda utilizar y me sean útiles en el aprendizaje online? Tenemos aquí unas dos pequeñas noticias que extraí del diario El Comercio del día de hoy. La primera dice, no todos los estudiantes pudieron entrar a las clases en línea, principalmente por problemas de conexión. Nos referimos al inicio del año en la región Costa. Otros estudiantes tampoco empezaron este año lectivo porque no contaban con dispositivos móviles o computadoras con acceso a Internet. Empezamos el año con un montón de problemas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nos capacitemos y tengamos presente la importancia del material y de las herramientas, tanto físicas como virtuales. Lo que también había dicho ayer es que existe una necesidad imperiosa de trabajar con herramientas físicas, incluidos los textos, tanto de materia como de lectura. Eso no se puede abandonar. Abandonar la herramienta física es más o menos como abandonar la clase presencial. Mucha gente dirá, bueno, la clase presencial está por morir, porque las herramientas online nos sirven para sustituirla. Eso no es verdad. Las herramientas online jamás van a sustituir una clase presencial. Exactamente igual, las herramientas online jamás van a sustituir el material impreso. Bien, tenemos también por aquí estamos al mismo tiempo mientras estamos emitiendo, estamos viendo también las dudas que tienen las personas que comentan. Ahora se ha dicho también que en muchos sectores, en muchos lugares, se va a retomar el aprendizaje en las aulas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque como vimos en muchos lugares es casi imposible esto de la articulación online, ¿sí? Pero eso no implica que tengamos que volver, o sea, es algo que, bueno, quisiera salirme un poquito del tema educativo para que también entendamos esto. Mucha gente cree o mucha gente está esperando que al terminar esto de la cuarentena y de los semáforos que el COVID, no, perdón, COVID digo, que el gobierno ha puesto para paliar un poco esto de la emergencia sanitaria, de algún modo son algo temporal. La gente supone que es algo temporal. Supone que algún rato se termina la cuarentena, se acaba el semáforo en amarillo, pasamos al verde y vamos a retomar la normalidad. Esta frase es peligrosísima. Retomar la normalidad. Mucha gente cuando escucha retomar la normalidad cree que van a hacer exactamente lo mismo que se hacía antes. Pues no, señores, eso no es así, no funciona así. La normalidad, tal y como la conocíamos, aunque nos duela decirlo, se acabó para siempre. La idea de ahora en adelante es cambiar los hábitos. En países, por ejemplo, como Suecia o como Canadá, se optó en muchos aspectos, en muchos sentidos, se optó por no prohibir la circulación a las personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la gente aprenda que ahora el distanciamiento social es el nuevo modo de vida. El modo anterior de vida ya no, o sea, eso les están diciendo a esas personas cuando no les prohíben, la salida, cuando no hacen una cuarentena muy estricta. Les dicen, de ahora en adelante vamos a tener que generar nuevos hábitos. No podemos volver a lo anterior. Bien, ¿por qué hago este paréntesis y me pongo a hablar de la cuarentena? Porque tenemos que tomar esa idea y trasladarla al terreno educativo. Si la ministra de Gobierno dice, por ejemplo, que en cierto sentido es imposible retomar es imposible trabajar en esta modalidad online con algunos estudiantes y es necesario retomar las aulas, pues bien, qué mejor. Pero no por eso vamos a pensar que nuevamente tenemos que volver únicamente a la interacción sin utilizar herramientas. Tomen en cuenta los grandes problemas que hemos tenido porque muchos docentes, haciendo un mea culpa, incluido yo y muchos docentes de todo el Ecuador, no solo del Ecuador, de todo el mundo, simplemente nos dedicamos a aprender nuestra especialidad y dejamos de lado cualquier otra, incluida la cuestión tecnológica. Y el momento que nos encontramos con una webinar o con una conferencia online,
no sabemos qué hacer. Y tenemos muchos problemas para conexión, y hay muchas circunstancias que se vuelven muy difíciles de trabajar. Por lo tanto, esto que he dicho, este pequeño paréntesis, es para contestar la pregunta que dicen, bueno, si es que se retorna a las aulas, entonces estas capacitaciones o las cosas que hemos aprendido de aquí ya no nos sirven. En absoluto. Esto lo tenemos que aplicar de ahora en adelante toda la vida. Tenemos que empezar a utilizar herramientas, porque precisamente por la no utilización de estas herramientas, es que ese es uno de las principales razones por las que el Ecuador se encuentra todavía bastante retrasado en cuestión tecnológica. Entonces es importantísimo que nos capacitemos, ¿sí? Fuera de que algunos docentes puedan o no puedan volver a las aulas, porque todo eso a fin de cuentas todavía no es un decreto ya en papel, ¿verdad? Bien, volviendo acá, les decía, la segunda noticia que dice aquí es del comercio. El cabildo del gobierno de una zona de la etnia Sáchila presentará un pedido para que los niños puedan ir al infocentro de tal manera que sigan las clases en la plataforma recursos2.educacion.gov.es. ¿Qué significa eso? Eso va a significar, o sea, bueno, ¿por qué he puesto esto, más bien dicho? Lo he puesto porque me parece una idea genial. Esto muestra como lo que decía Albert Einstein, que los tiempos de paz y de tranquilidad no producen avances, no producen progreso. Mientras que las tragedias, los problemas, hacen a la gente creativa. Esa parece una frase un poco extrema, ¿no? Pero la cito porque aquí tenemos una muestra. Esta etnia Sáchila, por ejemplo, va a hacer que los niños, bueno, tiene esa idea, puedan trabajar directamente desde los infocentros. Bueno, obviamente eso va a ser un poco difícil organizar, pero la idea en sí, si se puede llevar a cabo, ayudaría muchísimo a personas que no tienen conexión a Internet. Fíjense, de estas ideas en cada uno de ustedes como docentes en cada una de sus instituciones y de sus comunidades educativas, ¿qué tipo de ideas así podríamos desarrollar? ¿Qué se nos ocurre? Ahí es donde las personas suelen ser bastante creativas y salir con ideas muy, muy interesantes. Las clases sincrónicas Bien, tenemos más preguntas, pero no quisiera tampoco interrumpir mucho esto. Después seguimos contestando las preguntas. Las clases sincrónicas, les decía, aquí tenemos algunas, ¿cómo se podría decir? Algunos consejos para que los maestros puedan trabajar directamente en la clase sincrónica, para que puedan articular la clase sincrónica, ¿no? Tanto para maestro como para estudiantes y padres. Los consejos para maestros. El primero, uno de los más importantes, es que es necesario hacer pruebas y prácticas previas en el uso de nuevas herramientas. No puedo yo simplemente coger y leer o escuchar una capacitación y decir, bueno, ya sé cómo funciona. Y abrir la plataforma o la herramienta ya directamente para la clase. Voy a tener cientos de problemas si hago eso. Claro, entonces yo tengo que, inclusive, fíjense, como les decía, tenemos aquí 2 semanas, tenemos 2 semanas de práctica. Yo considero que es necesario práctica sobre la práctica. Es decir, que el docente, antes de tener su clase sincrónica con los estudiantes, su clase de práctica estoy hablando, ¿no? De nuestras 2 semanas de práctica en la costa. Antes de tener su clase de práctica en la costa, ya debió haber practicado con las herramientas que va a utilizar. ¿Sí? A veces entramos nosotros, bueno, en la sierra también pasó que entramos al Zoom sin conocer las herramientas y a veces los estudiantes ya las conocían. Y nos sorprendieron a veces los estudiantes y no sabíamos cómo resolver muchas situaciones creadas por los estudiantes con estas herramientas que ellos manejaban y nosotros no. Segundo, conocer las características de mi red. Esto es importantísimo, porque tenemos, por ejemplo, cuando nosotros contratamos el Internet, a veces no nos damos cuenta qué paquete nos están dando. ¿Sí? Sabemos que mientras más megabytes de descarga son, mi Internet va a ser más rápido. Claro, exacto, eso es verdad. A veces se ofrecen paquetes, por ejemplo, de 5 megas, de 10 megas, se ofrecen paquetes de 20, de 30, de 90, de muchos megas para instituciones
En las casas los paquetes más básicos suelen ser de 5 megas. Pero tenemos que entender una cosa importante que todos debemos manejar, la diferencia entre bit y byte. ¿Sí? En lenguaje computacional, el bit es una unidad. Yo, bueno, no manejo mucho de esto, pero la cuestión básica que es importante conocer, les voy a socializar. Bit es una unidad de medida o bueno, o algún profesor de computación podría corregirme, claro que sí. Mientras que byte corresponde a 4 unidades bit. Es decir, pensemos por ejemplo que son piezas de Legos. Un bit es una pieza. Y con ese bit, o sea, con esa piecita yo no logro nada porque es solo una pieza. Mientras que un byte son 4 piezas. Con 4 piezas ya puedo armar figuras diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, un bit y un byte no son lo mismo. El byte es algo 4 veces más grande. Entonces, en los planes de internet tenemos que darnos cuenta si los 5 megas que nos están en el plan básico que estaba hablando, si los 5 megas que nos están dando de subida son megabits o megabytes, para saber exactamente qué capacidad tiene nuestro computador. Y tenemos que diferenciar también no solo la capacidad de descarga de nuestra red, también la capacidad de subida de datos es importante. Porque, por ejemplo, tenemos una capacidad muy grande de descarga en nuestra red. Podemos descargarnos un montón de documentos, de videos, de muchas cosas. Pero en nuestro plan ni siquiera leímos que teníamos una capacidad de subida muy pequeña. Y al tener una capacidad de subida reducida, no podemos hacer esto que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo. En mi plan de internet, en el plan que yo manejo, bueno, no les voy a contar exactamente cuál es, pero por ejemplo, tengo mucho más de capacidad de descarga que de subida. Y es por eso que la subida, es decir, cuando yo estoy emitiendo, es decir, subiendo mi información, mi video a la red, a veces existen problemas de transmisión, problemas de esto, de este otro. Entonces a veces uno dice, pero mi internet es muy bueno, ¿por qué tengo problemas en la transmisión? Es por eso, porque tenemos que diferenciar cuando estamos haciendo descarga de datos y cuando estamos haciendo subida de datos. Y obviamente cuando son bits y cuando son bytes. Si mi plan tiene 5 megabits o tiene 5 megabytes. Siguiente, en las características, perdón, en los consejos para clase sincrónica del maestro. Cuidar detalles del espacio de trabajo. Como ustedes pueden ver, si es que se alcanza a ver el recuadro, yo aquí tengo el sello de nuestra institución, de nuestra empresa. Tengo una pizarra en la parte de atrás. Si recuerdan, por ejemplo, el día de ayer no coloqué la pizarra y se veía la parte de la pared de mi casa. Yo considero que eso no se vio bien, por lo tanto ahora pongo una pizarra. Es decir, estoy tratando de mejorar los detalles del espacio de mi espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque si es que ustedes ya han estado en webinars, en reuniones online, se habrán dado cuenta que alguien está hablando y todos los demás están viendo qué tiene dentro de su casa. ¿Sí? Están tratando de captar todos los detalles. ¿Ya? Y algunos lo hacen con la firme intención de subirlo a alguna red social, ¿no? Cuando ven alguna falla, algún problema. No sé si vieron hace algún tiempo en una de estas conferencias a un senador, no recuerdo el nombre, un senador norteamericano, cuando estaba dando una conferencia en vivo por los medios de televisión y entraron los hijos bailando por la parte de atrás, ¿no? Y luego entra la mamá corriendo desesperada a sacarlos. Ese tipo de cosas hay que cuidar, ¿sí? Hay que cuidar qué es lo que tenemos en nuestro espacio de trabajo. El estudiante va a estar pendiente de todo lo que tengamos. Si tenemos un vaso de café, el estudiante ya se dio cuenta. ¿Qué dibujo tiene esta taza de café? El estudiante está analizándolo. ¿Sí? Entonces, todos los detalles de nuestro espacio de trabajo deben ser cuidados de una manera muy, muy especial, ¿no? Siguiente consejo. El audio cercano no siempre es el mejor. En algunas oportunidades sí, en algunos casos sí, en otros casos no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo aquí en este momento no estoy utilizando un micrófono cercano a la boca por circunstancias de comunicación, bueno, propias de aquí, de mi espacio. Muchas personas dirán, bueno, es mucho mejor utilizar un micrófono. Sí, en algunos casos. Depende de la circunstancia que tengamos. Muchas personas, por ejemplo, me dicen, ¿se escuchan ladridos de perros? Sí, yo también los escucho. Claro. Bueno, pero bueno, uno podría decir, tal vez un micrófono cercano elimine el sonido del ambiente. Sí, podría mejorar, pero se podría, por ejemplo, perder otros sonidos que uno quiere que se reproduzcan.
o tal vez inclusive la persona que está emitiendo quiere tener algún sonido ambiental, o tal vez quiere que la cuestión sea más familiar. Y para que sea más familiar también no es que los sonidos ambientales sean 100% negativos. ¿Sí? Entonces, cuando se dice aquí que el audio cercano no siempre es el mejor, no se está diciendo que no se use micrófonos. Simplemente que se vean las posibilidades, las circunstancias de cada uno para saber si se utiliza o no se utiliza un micrófono al momento de emitir. Siguiente, la vista en todos los rincones de la pantalla. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Nosotros como docentes, del momento que entramos en una clase sincrónica, tenemos que ver absolutamente, mientras estamos hablando, estamos dando nuestra clase, nuestra explicación, tener la vista en todos los rincones de la pantalla, porque cualquier momento puede aparecer alguna notificación sobre algo. ¿Sí? O puede pasar lo que nos ha pasado a todos, los que nos sigue pasando a muchos, que estamos hablando y el audio ha estado desconectado. ¿Sí? Eso nos sigue pasando a muchos todavía. Entonces tenemos que ver que por ahí en alguna esquinita de nuestra plataforma, perdón, de nuestro lugar en el que estemos haciendo la conferencia, nos indica si tenemos conectado o desconectado nuestro micrófono. Bien. Siguiente. Sobre comunicación de temas clave. Esto ya tiene que ver con las cosas que nosotros decimos. ¿Sí? Nosotros como docentes preparamos nuestra clase. Nuestra clase, como yo les dije, no tiene que durar más de 15, 20, exagerando 30 minutos. Y en esos 30 minutos tenemos que explicar algo. Y obviamente lo que tenemos que explicar va a tener primordialidad en algún concepto, en alguna palabra específica, y el resto de la explicación va a ser secundario. ¿Sí? O sea, poner énfasis en algo. Nosotros tenemos que poner énfasis en lo mismo y en lo mismo, como cuando yo repito, por ejemplo, en estas capacitaciones repito las normas, la generación de normas, la importancia de la generación de normas, y lo de seguir repitiendo, porque para mí es lo más importante. ¿Sí? Entonces la sobrecomunicación de temas claves es importante porque el alumno como que se le van quedando esos temas clave. ¿Sí? Tratar de que no sea una generación únicamente de información en bruto. ¿Ya? Eso no solo es un buen consejo para nuestras capacitaciones, para nuestras clases sincrónicas, también es un excelente consejo para las clases físicas, para las clases en directo. Bueno, me están preguntando acá algo sobre los proyectos, sobre el aprendizaje basado en proyectos. Ya vamos a llegar a eso, no se preocupen, vamos a hablar sobre eso un poquito. Bien. La siguiente es convertir a los problemas en ventajas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, existen circunstancias como... les pongo un ejemplo. En muchas clases suele pasar que muchos estudiantes o los docentes cuando hacen su conferencia por Zoom tienen activada una opción que hace que cuando se comparte la pantalla, es decir, cuando el docente comparte su pantalla con los estudiantes, como lo estoy haciendo yo ahora, el estudiante puede rayar esa pantalla. No sé si muchos de ustedes ya deben saberlo, ¿no? El estudiante puede cogerla y empezar a rayar la pantalla y empiezan a hacer cualquier cosa en la pantalla y no permiten dar la clase. Entonces el estudiante a veces maneja mejor el Zoom más que el profesor. El profesor trata de quitar esa opción de rayar la pantalla y a veces no puede. ¿Por qué? Porque no se preparó ni lo probó previamente. Ajá. Entonces, eso se podría solucionar con una preparación y práctica previa, ¿no? Pero algo interesante que yo conocí de algunos profesores es que utilizaban esto de rayar la pantalla para generar juegos interactivos con los estudiantes, para poder trabajar, o sea, se inventaban alguna imagen bajadas del Google Imágenes, creaban imágenes geográficas, imágenes literarias, y hacían que los estudiantes les rayaran como una especie de concurso para ver, por ejemplo, quién raya aquí. Bueno, en este momento no se me ocurre exactamente cómo, pero les dejo la idea puesta para que ustedes mismos vayan desarrollando alguna idea sobre cómo convertir un problema que tenemos en una clase sincrónica, en una ventaja, en algo positivo para nuestro trabajo. Bien.
Algunos consejos para los estudiantes en las clases sincrónicas y también para los padres, no solo para estudiantes, sino para estudiantes y padres de familia, como muchos de nosotros como docentes no solo somos docentes, sino también padres, ¿no? La primera es la misma. Pruebas y prácticas previas en el uso de las nuevas herramientas. Claro, no voy a llegar yo como estudiante sin saber cómo cómo abrir el Zoom. Tengo que ya saber previamente eso, ¿verdad? Lo mismo, la segunda también es la misma, ¿no? Conocer las características de la red, bit y byte, saber qué posibilidad tengo yo para poder conectarme. Saber, por ejemplo, si tengo si no tengo, más bien dicho, un, una buena red de subida de datos, pues para poder conectarme a mi clase de una manera eficiente tendría que dejar de utilizar otras aplicaciones u otros dispositivos, ¿verdad? Cuidar detalles del lugar del estudio, más o menos la misma, es un consejo que se da tanto en clase presencial como acá, ¿no? Que tengamos ordenado nuestro lugar de estudio. Coordinación de encendido y apagado de audio. Es algo es como una destreza sencilla que se desarrolla, como la destreza de las personas que manejan y, por ejemplo, y siempre después de frenar, después de acelerar, retiran el pie del embrague, por ejemplo. Hay otros que mantienen el pie en el embrague. Bueno, se me ocurre ese ejemplo aquí. Estamos hablando de una especie de hábito, un hábito que se vuelve involuntario. Es decir, el momento que yo estoy en una clase como estudiante o en una reunión, y en una reunión docente también sirve esto, y quiero hablar, tengo que siempre encender el audio para hablar y apagarlo al terminar de hablar. ¿Esto por qué? Porque no sé si se dieron cuenta al inicio de esta sesión, es un poco difícil, también pido disculpas por eso, es un poco difícil gestionar estas reuniones cuando son muchos participantes. Entonces al inicio de esta reunión, cuando empezó, estaba sonando aquí mis dispositivos, ¿sí? Y tenía yo un dispositivo acá, lo tengo todavía, en el que se está reproduciendo la misma emisión que estoy yo haciendo. Y al tener ese dispositivo con el volumen subido, se genera una redundancia cíclica. Empieza a entrar y a salir y entrar y a salir el audio por ambas partes hasta que eso se convierte en un pito insoportable, ¿no? Es por eso que en los programas de radio, no sé si se han escuchado, cuando hacen llamadas en vivo saben decir, y empieza a pitar, a hacer ese sonido, saben decir que baje el sonido el volumen del receptor, para que no se dé esa redundancia cíclica. Cuando tenemos una clase sincrónica, pasa eso. El docente empieza a hablar, el estudiante tiene abierto el altavoz, por el altavoz sale lo que el docente dice y vuelve a entrar por el micrófono del estudiante y se genera esa redundancia cíclica. Entonces lo ideal aquí es que tengamos siempre el audio apagado, micrófonos apagados. Y cuando queramos hablar, encendamos el micrófono para hablar. O sea, generar esta habilidad que les decía, ¿no? De siempre hablar, antes de hablar, encender el micrófono y luego apagar. Como algo natural, que se vuelva algo instantáneo, algo involuntario. ¿Sí? Muchas personas, muchos docentes se la pasan hablando y hablando y ni siquiera no se dan cuenta que el micrófono está apagado, ¿verdad? Ya nos ha pasado a todos. Control de aplicaciones simultáneas. Esto por un lado por las características de la red. Si las redes tienen buenos datos de subida y de bajada, se puede tener aplicaciones simultáneas o no. Aunque más importante que eso, esto del control de aplicaciones simultáneas sería para poner atención. ¿Sí? Esto es algo que tiene que ver más con los padres de familia. Que el padre de familia sea también partícipe de la clase. Se dé cuenta si el estudiante está atendiendo a la clase, no está atendiendo, está tal vez en alguna red social o en algún juego. Porque desde la clase mismo eso es un poco difícil. No imposible, pero que el docente mismo controle eso es un poquito difícil. Entonces siempre la ayuda de los padres de familia sería bastante útil. Pero en algunos casos también se da que la presencia del padre de familia en la clase genera interferencia. Bueno, esto parecería también algo muy elemental, ¿no? Saber que no se debe interferir en una clase es algo que todos sabemos, pero se ha dado mucho. Se ha dado mucho que los padres de familia están cerca en las clases de los hijos y de algún modo o por alguna razón, sea o no justificada, interfieren. Esto es algo que también debe estar en las normas que hacemos al inicio de nuestro trabajo pedagógico, de nuestro trabajo docente.
Bien, me preguntan en Zoom cómo hacer para que no se raye la pantalla. Bueno, eso tiene que ver con el Zoom. Hay una opción ahí, hay una ventanita que dice compartir pantalla, compartir la posibilidad en configuración, ¿no? Claro, en configuración hay una pestañita que dice compartir pantalla, permitir que las otras personas, que los que no son administradores, compartan pantalla, permitir que las personas que no son administradores rayen la pantalla. Eso también, vamos a buscarnos un tiempito para ver si empezamos a hacer un poco de experimentos con el Zoom, a ver qué se puede hacer, o tal vez hagamos un taller aparte, también podemos hacer un taller aparte para explicar las características del Zoom, pero ¿qué les recomiendo yo? Como niños hagamos esto. Vamos a monear, a jugar con el Zoom para ver todas sus características. Eso es parte del primer consejo. Pruebas y prácticas previas en el uso de nuevas herramientas. Analizarlo. Antes de mi clase yo veo todos los botones que tiene y los analizo y veo que lo conozco mi herramienta. ¿Para qué? Para no encontrarme con estos problemas, ¿no? Y aquí tenemos algo importantísimo y que no es solo importante para nuestras clases online, es importante para nuestra vida. El uso casi total de organizadores gráficos. Yo diría total realmente. Pero esto de los organizadores gráficos, en muchos casos, ni siquiera en la clase sincrónica es comprendido. Perdón, ni siquiera en la clase presencial a veces es comprendido. Yo he visto, por ejemplo, cuando he trabajado dando capacitaciones para administrativos y para docentes, he visto que existen normas que les dicen a los docentes qué organizadores gráficos usar o que deben los docentes utilizar organizadores gráficos, y a veces uno toma el cuaderno del estudiante y se da cuenta que el cuaderno está lleno de cuadro sinóptico, cuadro sinóptico, cuadro sinóptico y cuadro sinóptico. Eso no es uso de organizadores gráficos. ¿Sí? A veces pensamos que el cuadro sinóptico es todo el organizador gráfico. ¿Por qué? Porque no comprendemos la importancia de los organizadores gráficos. Voy a poner un ejemplo aquí. En la lectura, nosotros, por ejemplo, los seres humanos, el número exacto no recuerdo, pero más o menos podríamos leer de corrido con la vista, no con la boca, porque todos sabemos que leer moviendo los labios no se debe hacer. ¿Sí? Entonces, leyendo con la vista, digamos que una persona normal alcanza unas 300 palabras por minuto, por así decir. Digamos que alcanza unas 300 palabras por minuto. Hay personas que leen mucho más rápido. Leen hasta 600, 800, 1000 palabras por minuto. Y hay institutos, hay cursos que ofrecen a las personas leer hasta 2000, 3000 palabras por minuto. Y uno dice, a ver, si leo 3000 palabras por minuto, ¿qué significa eso? Significa que estoy leyendo más o menos unas 500 palabras cada 10 segundos. O unas 50 palabras por segundo. Y yo me pongo a pensar y digo, eso es una imposibilidad, eso no se puede hacer. Entonces, ¿estos cursos nos están engañando? No nos están engañando. Lo que pasa es que no es que nos enseñan a leer 500 palabras por segundo. Lo que nos enseñan es a pasar la vista concentrándonos en las palabras principales que forman los sintagmas. Sujeto, verbo, complemento. Sacar de lado las aposiciones, sacar de lado las especificaciones, y únicamente concentrarnos en las palabras principales. Esa es la clave del organizador gráfico. Que el estudiante y que el docente mismo pueda concentrarse en las palabras principales y deje de lado la redundancia en muchas cosas, ¿no? Antes había dicho, por ejemplo, en uno de los consejos anteriores, dije que es importante la sobrecomunicación, es decir, repetir la frase importante. Eso se puede hacer obviamente con organizadores gráficos. Y hay que saber qué organizador gráfico elegir también. Si quiero yo, por ejemplo, quiero que el estudiante conozca las partes de algo, las divisiones, las características de algo, me sirven mis mapas conceptuales, claro, o mis cuadros sinópticos, que son los que usamos más. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer una relación entre circunstancias vividas históricamente en la independencia del Ecuador y en la Revolución Francesa, o tal vez de la literatura que se daba durante el neoclasicismo y la ilustración y la Revolución Francesa, la ilustración en Francia, ¿un cuadro sinóptico me serviría? No, yo creo que ahí utilizaría más bien una línea de tiempo. Y si yo quiero ver las consecuencias que eso tuvo en lo posterior y las consecuencias que lo posterior tiene en algo posterior, pues podría utilizar un diagrama de flujo. Cuando nosotros utilizamos los organizadores gráficos,
según exactamente lo que queramos desarrollar, lo que queramos explicar, se vuelven un aliado magnífico, un gran aliado se vuelven los organizadores gráficos y dejan de ser una molestia, porque para muchos docentes y estudiantes también el trabajar todo, absolutamente todo con cuadros sinópticos, se vuelve una molestia. Y si nosotros nos vamos a las herramientas de online, que también, como les dije, también se van a abordar aquí, porque tenemos hasta el día jueves, vamos a tener muchísimas herramientas en las que podemos hacer presentaciones con organizadores gráficos. Muchísimas. ¿Sí? Muchos estamos acostumbrados a utilizar el PPT, el PowerPoint, muy bien. Pero hay unas herramientas magníficas que al PowerPoint le dejan como un abuelito de la tecnología. Tenemos aquí también algunas características, algunos consejos más bien dicho, para llevar una clase asincrónica. Para el maestro, la primera característica, el primer consejo, tanto para sincrónica como asincrónica, va a ser el mismo. Pruebas y práctica previa en el uso de nuevas herramientas. Herramientas asincrónicas, ¿cuáles? Pues obviamente los cuestionarios online, los cuestionarios de Moodle, los Google Forms, muchas que también ya estaremos abordando las más importantes, ¿no? Para probar qué posibilidades tengo yo con estas herramientas. Segundo consejo, organización de los tiempos de desarrollo y de revisión. Así como nos pusieron un horario específico para nuestra clase sincrónica, tenemos que tener nuestro tiempo para nuestra clase asincrónica. Saber que el estudiante va a trabajar durante la semana lo que yo le mande, lo de la ficha pedagógica del ministerio, o lo de la ficha que hagamos, o de lo del material que nosotros hagamos, o del proyecto que estemos trabajando, lo va a trabajar por la semana y va a tener dudas. Entonces esas dudas van a ser contestadas en un horario específico. Variación en actividades y herramientas. Eso es muy importante, ¿no? También hemos tenido dificultades con eso porque se dice desde el ministerio y desde muchas instituciones le dicen al docente que varíe las actividades y herramientas. Y el docente supone que la variación tiene que ser también con la herramienta que utilizo para mi clase sincrónica. Realmente eso ya no me parece pertinente, porque yo no puedo decir, bueno, esta clase voy a dar en Zoom, la siguiente voy a dar en Google Meet, y la siguiente la voy a dar en Messenger Room. Lo que estoy haciendo con eso es confundir al estudiante. No se refiere a eso. La variación de actividades y herramientas se refiere a cambiar, por ejemplo, de organizador gráfico, por así decirlo. Hacer, por ejemplo, una presentación en una plataforma, en una página muy interesante que se llama Genially, y para la siguiente semana hacerla en H5P. Y para la siguiente semana ya no hacer presentación, sino dar por ejemplo, una lista de pasos para que el estudiante pueda trabajar un video, por ejemplo. O pueda hacer una sesión de fotos. En esto de los videos también se requiere un poco de conocimiento. ¿Qué nos pasa también como docentes? Nosotros como docentes queremos hacer videos sincrónicos, videos de multipantallas. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer videos multipantallas en la que salgan varios estudiantes haciendo una misma actividad sincronizada, o que varios estudiantes vayan pasando alguna actividad y que la van haciendo y luego esos videos los suben a redes sociales. Y yo personalmente he visto unas maravillas, cosas increíbles que hacen algunos docentes, que están muy motivados, que les encanta esto del trabajo online, ¿sí? Y estudiantes también, obviamente. El docente motivado por sí solo no puede trabajar si no hay motivación de parte del estudiante. Pero a veces un docente quiere hacer eso y no puede, por ejemplo, porque no sabe cómo sincronizar, cómo hacer que los estudiantes se sincronicen. ¿Sí? Si yo quiero hacer un multipantalla como el que estábamos emitiendo antes de iniciar esta clase, ¿qué tengo que hacer? Tengo que una persona, digamos, va a cantar. Otra persona va a tocar la guitarra, por así decirlo. Pero ambos tienen que mantener el mismo ritmo. No pueden, por ejemplo, un estudiante mandar el canto con una pista y el otro estudiante mandar la guitarra con su ritmo, porque no van a encajar. Y eso pasa y seguirá pasando. Entonces nosotros para poder empezar a hacer este tipo de material con los estudiantes, tenemos que informarnos un poquito. Y hay cientos de tutoriales, de videos en internet que nos pueden ayudar a conocer un poco más de esto. Fíjense esto de los videos, de los videos en los que se hace música, o tal vez se danza, o tal vez se hacen rutinas de ejercicios, pueden servir para nuestras clases virtuales de educación física o de ECA, de educación cultural y artística. Claro,
Son herramientas muy interesantes que podríamos usar, ¿verdad? Bien, claridad y detalle en consignas y pasos. Sí, esto se conecta con lo anterior. Yo tengo que explicar al estudiante, por ejemplo, si quiero que haga un video, tengo que explicarle cómo hacerlo, qué tiempo tiene que durar, qué resolución, por dónde subir el video al internet, a un grupo específico, cómo subirlo, qué tipo de iluminación, y si es posible, inclusive el vestuario, todo lo que se pueda. A veces muchas de esas cosas no se van a poder, no se van a poder hacer, pero hay que tratar de hacer las que más se pueda, ¿verdad? Diferenciar claramente actividades de evaluaciones. Eso ya habíamos hablado ayer, pero también quisiera hoy día ahondar un poquito en eso. La importancia de saber que una actividad de desarrollo de destreza no es lo mismo que una evaluación. La actividad de desarrollo de destreza me sirve para que yo pueda saber, para que yo pueda hacer que el estudiante desarrolle la destreza, tal como la palabra mismo lo dice. Es una actividad que el estudiante realiza y que hace que el estudiante vaya desarrollando esa destreza, como una práctica de fútbol o la práctica de la guitarra. La práctica en sí es la actividad de desarrollo de destreza, no es la evaluación. La evaluación sería tal vez un recital de guitarra al final del curso, si es que estamos hablando de un curso musical. Entonces, lo que yo decía ayer también es que las mismas evaluaciones podrían servir como material de desarrollo de destrezas. ¿De qué manera? Cuando son evaluaciones online, por ejemplo, un formulario de Google Forms o un formulario o ¿cómo se podría decir? Un cuestionario interactivo en H5P, me permite que el estudiante vaya contestando el cuestionario, vaya resolviendo las actividades y al final al estudiante mismo le califica el programa. Entonces, si yo quiero que sea evaluativa, bueno, en H5P, por ejemplo, cuando se utiliza la versión gratuita, no se puede, o sea, yo no puedo controlar lo que el estudiante está haciendo. Él lo hace y ya. Pero, por ejemplo, hay otras plataformas. En el Edmodo, ahí sí puedo. En el Edmodo hago una prueba y le digo al estudiante, tienes el martes de 4 a 5 de la tarde para realizar la prueba. Y el estudiante la realiza de 4 a 5 y solo la puede realizar una vez. Y la envía y el docente ya tiene la calificación. Eso es evaluación. En el H5P que les dije hay posibilidades interactivas mayores que en Edmodo, pero el estudiante entra y el estudiante termina la actividad y la actividad le da la calificación ahí al estudiante y el estudiante tiene esa calificación y puede repetir la prueba. Entonces el docente dice, ¿cómo evalúo eso? Es que eso no le usamos como actividad de evaluación. Eso lo usamos como actividad, eso es más útil utilizarlo como actividad de desarrollo de destreza. Le decimos al estudiante que tiene que enviar una captura de la actividad hecha al 100%. Es decir, que tendrá que repetirlas las veces que sean necesarias hasta que complete el 100% de la calificación. Y se puede enviar una captura por imagen, por ejemplo. Fíjense en esto, lo que yo acabé de decir. Enviar una captura. ¿A qué se refiere esto? A que tomen una fotografía de lo que hicieron y se la envíen al maestro. ¿Por qué medio? Por mail, tal vez por WhatsApp, tal vez por Facebook. Eso es importantísimo también. En las normas, fíjense cómo repito esto de las normas y las normas y las normas. En las normas yo tengo que establecer a los estudiantes cómo van a enviar. Y ese es el modo que escojamos, es el que siempre se va a usar. ¿Sí? Todo bien normado, bien de manera muy disciplinada, para que las cosas funcionen bien. Y el último consejo que tenemos aquí para las clases asincrónicas en los docentes es que se debe el uso principalmente de herramientas físicas, escolares y no escolares. Otra cosa que también recalco a cada rato, las herramientas físicas. ¿Sí? Lo que nosotros obviamente ofrecemos como editorial, los textos de materia, textos de lectura, talleres, libros de trabajo y también el material que el estudiante tenga. Puede utilizar las cosas que tenga en su casa para hacer vestuarios, material de reciclaje. Como decíamos ayer, en la educación primaria no es muy recomendable utilizar material comestible, pero también no, o sea, que no sea muy recomendable no significa que no tengamos que tengamos que abandonar esa idea. Podríamos ver la manera encontrar una manera para que funcione el trabajo con material de cocina en una clase. Para el estudiante, en cambio, las recomendaciones en la clase asincrónica van a ser la primera la misma, prueba y práctica previa en el uso de las nuevas herramientas y les mandan un formulario en H5P, un formulario en Edmodo, en Google Forms,
en Drive, el estudiante, o sea, no puedo yo simplemente enviar directamente la evaluación y decir, bueno, esta evaluación ya me envían, porque el estudiante a veces tampoco sabe ni cómo entrar. Primero tengo que enviar algunas formas de práctica para que el estudiante pueda familiarizarse con el material y pueda utilizarlo después. Organización con horarios y espacio de trabajo. El estudiante también tiene que organizar sus horarios y su espacio de trabajo, ¿no? Libre del horario que el profesor ponga para la clase sincrónica y asincrónica. El uso del material físico, la misma recomendación que el maestro. El material físico nunca va a reemplazar, perdón, el material tecnológico, el material online nunca va a reemplazar el material físico. Y respetar la normativa de comunicación. Por ejemplo, esto del modo de envío. ¿En qué formato? ¿Por qué medio? Tratar de hacerlo siempre de la manera que se diga. Y en esto vamos a tener muchos problemas, porque obviamente van a haber, cuando nosotros decimos, bueno, se van a enviar todos los trabajos, tienen que enviarlos por WhatsApp. Ah, pero va a haber alguien que no tenga WhatsApp. Claro. Yo, por ejemplo, escogí hacer estas capacitaciones por Facebook Live, porque, como dije, es una de las plataformas más comunes. Pero tengo muchas personas que me dicen que no tienen acceso al Facebook porque no tienen Facebook. Están en su derecho, claro, pero obviamente nuestra decisión de hacerlo por Facebook Live limita a las personas que no tienen Facebook. Bueno, el problema aquí es bastante fácil de resolver. Una cuenta en Facebook es muy fácil de crear y no es necesario agregar a personas. Uno crea una cuenta en Facebook y accede directamente al perfil porque es abierto, no es restringido y se puede unir a la capacitación. Bien. Y aquí tenemos como un principal consejo tanto para maestro como estudiante, el centrarse principalmente en las destrezas. ¿A qué nos referimos con esto? A que las clases tanto sincrónicas como asincrónicas, no deben trabajarse exclusivamente en las cuestiones temáticas, ¿sí? Y eso es algo que ya debimos haber empezado a dejar desde el inicio de la reforma curricular en el 2011. Cuando se empieza a trabajar por destrezas, se debió empezar a abandonar completamente el trabajo exclusivamente teórico. Pero todavía tenemos muchos problemas con eso que, si es que se tiene de tiempo, también vamos a abordar. Aquí tenemos bueno, tenemos muchas dudas que me están anotando por acá. Bueno, tenemos muchas dudas que me están diciendo por acá y algunas no se pueden contestar ahorita. Bueno, se pueden, pero no quisiera realmente salirme mucho del tema porque, como muchos se darán cuenta, uno dice 8 horas para un seminario parece mucho, pero en realidad no nos va a alcanzar el tiempo porque las cosas que se pueden abordar son muchísimas, demasiadas. Bien, entonces aquí lo que les decía, el tema que vamos a tomar ahorita, es un modo que yo sugiero, esto es sugerencia mía, un modo de generar las normas. Las normas de trabajo con el estudiante. Ya. Entonces el docente tendrá que generar estas normas. Entonces yo le sugiero que haga lo siguiente. Primero, los horarios de clase sincrónica, que obviamente casi nunca son generados por el docente, sino por la institución. Entonces la institución le da el horario al docente y le dice, las clases sincrónicas son de tal hora, tal día, tal día. ¿Sí? Entonces, el docente con esa información, con el horario de la clase sincrónica, lo primero que tiene que hacer es generar unas reglas de entrada y salida a clase sincrónica. Es decir, ¿cómo entramos? Entramos con micrófono apagado, como les había dicho. Y como dije ayer, lo ideal sería micrófono apagado y cámara encendida. Van a haber personas que digan es que no se puede conectar la cámara, es que esto, es que este otro. Bien, perfecto. Es por eso que también es importante que antes de que las normas sean establecidas como una normativa inapelable, se tengan que poner a consideración de la comunidad educativa. Yo hago mis normas, las que yo considero las más óptimas, y pongo a consideración de la comunidad. Les mando a los padres de familia, tal vez a las personas involucradas, a los estudiantes, y les digo, vamos a tener 3-4 días de apelación por decir algo. Dudas, circunstancias, cualquier cosa durante 3-4 días y para rever y rehacer las normas. Después de eso, por eso es importante, fíjense, las 2 semanas de práctica.
Después de eso, después de los 3, 4 días, se establecen las normas y no hay apelación. Eso es importante porque muchas personas van a decir, pero hagamos mejor aquí, pero o va a venir alguien y le va a decir, vea, profe, mejor ya no hagamos en Zoom, hagamos en Google Meet, es más fácil, esto, este otro. Y eso genera problemas realmente. Genera muchos problemas cuando estamos... hay que ser abiertos y es muy bueno ser abierto a comentarios, a críticas, a sugerencias. Es por eso que son importantes los días de apelación. Pero luego de eso también es importante mantener la seriedad con el cumplimiento de las normas. Yo, por ejemplo, considero que la regla principal de entrada es audio apagado, cámara encendida, primeramente. Y ahí también se generan problemas. Mucha gente prefiere no tener el audio apagado porque se siente mal no poder saludar a las personas. En muchas reuniones pasa que muchos compañeros de trabajo o entre estudiantes o estudiantes y profesores que se llevan muy bien, que a veces tienen unos saludos bastante amistosos en el colegio, en el trabajo, y que les gusta saludarse de una manera efusiva, quieren llegar saludándose, diciendo alguna broma, alguna cosa, y no podemos. ¿Por qué? Porque empieza a haber lo que les dije, la redundancia en el audio. Entonces mejor, lo ideal aquí sería mejor, aunque cueste, ¿no? Aunque sea un poco difícil abandonar nuestros buenos hábitos, nuestros hábitos emocionales, tratar de respetar la normativa, 100%. Bien, aquí tenemos una pregunta que sí es un poco pertinente para esto. Me están preguntando sobre las clases sincrónicas y asincrónicas en el desarrollo de destrezas. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, hago un paréntesis, ¿no? Para seguir con esto. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de destrezas, estamos hablando de que tenemos que hacer que el estudiante, no es que el estudiante sepa algo, sino que tenemos que hacer que el estudiante haga algo, ¿sí? Que el estudiante tenga una habilidad, tenga una destreza. Y para tener esa destreza, obviamente necesita saber algo. Entonces el saber no desaparece, el saber se queda, pero es secundario, ¿sí? Que el estudiante tenga que saber algo está bien. El problema es que en la mayoría de docentes del mundo, no solo del Ecuador, consideran que el saber es la finalidad educativa. No. El saber aquí, bueno, por lo menos en nuestra reforma, no es la finalidad. El saber es una herramienta para acceder a la finalidad, que es la habilidad, la destreza. Esto es importantísimo, porque nosotros, por ejemplo, los que hemos vivido y los que, por desgracia, mientras no se aplique esto de las destrezas al 100%, seguirá pasando, todos los que hemos estudiado y nos hemos graduado, nos pasa que la mayoría de cosas que aprendimos no las recordamos. Si yo soy docente, por ejemplo, de lengua y literatura, o soy ingeniero, o soy arquitecto, o soy médico, no sé cómo resolver una diferencia de cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto. No sé cómo sacar una derivada o una integral. ¿Por qué no sé? Porque nunca lo usé y no lo necesité. Entonces se me olvidó. Entonces, en ese caso, ¿para qué aprendí? Entonces, ¿es una pérdida de tiempo aprender eso? No es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que estuvo mal orientado. No es que debimos aprenderlo para saberlo. Debimos aprenderlo para, en base a lo que aprendimos, desarrollar una destreza específica. Que eso que aprendimos nos sirva como material para hacer otras cosas, para mis destrezas desarrolladas. Tomando en cuenta eso, el conocimiento, la clase teórica, es secundaria. Y en la clase teórica, el conocimiento puede darse, en el caso del aprendizaje online, puede darse ¿dónde? En la clase sincrónica. En la clase asincrónica también, por medio de videos, tal vez por medio de lecturas, claro. Pero la primordialidad, tanto en clase sincrónica o asincrónica, es que ese conocimiento sea de algún modo aplicado a la práctica. Si la destreza, por ejemplo, dice, la destreza, digamos, una destreza de lenguaje dice, de la básica superior, me parece que había una que decía, redactar leyendas, crear leyendas utilizando personajes populares de su región. Muy bien, el estudiante puede hacer una leyenda. Bueno, en algunos casos tenemos problemas con muchas cosas, con la parte ortográfica, con la parte de la redacción, con la parte de la sintaxis. Bien, y entonces el docente dice, bueno, es que yo no puedo hacer que el estudiante escriba una historia si el estudiante no puede ni manejar todavía bien la oración gramatical ni la sintaxis. En parte tiene razón.
Pero lo que sí tenemos que olvidarnos es que lo que no tenemos que hacer es que suponer que porque el estudiante tiene estas dificultades, tengo yo que concentrarme únicamente en que aprenda la teoría, en que aprenda lo que es la tilde, en que aprenda lo que es el sujeto, el predicado, y olvidarme de la destreza. No, 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 no. La destreza es lo primordial. Yo tengo que tomar esos conocimientos que le faltan al estudiante y desarrollarlos como algo secundario mientras desarrollo la destreza principal, para hacer que el aprendizaje sea significativo, que el aprendizaje no caiga en balde vacío, no se nos olvide con el tiempo. Si pensamos de esta manera, como yo lo estoy planteando, entonces las actividades asincrónicas son las más importantes. Claro, las actividades sincrónicas tienen importancia, claro, es la parte teórica, tal vez, la observación de videos es importante, la lectura también es importante, de temas específicos, ¿no? Pero lo más importante es cuando el estudiante toma y hace algo con lo que yo le estoy enseñando. Entonces, en la clase asincrónica es donde más se van a desarrollar destrezas. Y ahí viene la duda de todo el mundo. Dice, bueno, claro, yo entiendo que en la clase asincrónica tengo que desarrollar destrezas, pero ¿cómo organizo eso? Eso se organiza por medio de los proyectos, del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, que también vamos a abordar. Que hoy día vamos a abordar, pero como tratamos de responder las preguntas más importantes, esperamos alcanzar el día de hoy, si no lo desarrollaremos también. Volviendo a las normas que estábamos ofreciendo para que el docente pueda articular una clase correcta, ¿no? Tendríamos los horarios que son institucionales, reglas de entrada y salida, reglas de uso de audio, video y otras herramientas en clase sincrónica, por ejemplo, el de rayar la pantalla. Entonces, decimos, la regla es que no se pueda rayar la pantalla, pero para eso el docente obviamente tiene que conocer el programa Zoom y tiene que saber cómo bloquear esa funcionalidad. Y saber que la pantalla se puede rayar en tales actividades, en tales circunstancias, así. Todo eso se tiene que tener bien claro, cómo se va a utilizar estos recursos. Siguiente, posibilidad de grabación de la clase sincrónica. Esto es un poco delicado. Es un poco delicado porque nosotros podemos grabar nuestras clases. Y podemos, por ejemplo, muchos docentes que están haciendo decir, bueno, yo grabo la clase. ¿Para qué? Para tener registro de quién atendió y quién no. ¿Podemos hacer eso? O sea, en teoría sí, pero eso es un poco delicado. Eso también debe estar bien normado y tiene que someterse también a la apelación, porque grabar a estudiantes, ustedes saben, es algo un poco delicado y con los padres de familia se puede tener ciertos roces. Entonces, no es algo que sea muy recomendable esto de la grabación. Algunos docentes, por ejemplo, lo utilizan como tal vez como una especie de recurso para obtener la atención. O sea, dicen, estoy grabando, pero no graban. Eso me parece un recurso bastante interesante, ¿no? No muy honesto, pero bastante interesante. Horarios de acompañamiento asincrónico. Si es posible, diferenciación entre horario para padres y estudiantes. Como les había dicho, el horario sincrónico, el horario de la clase sincrónica es normado por la institución, pero el horario asincrónico, yo creo que debería ser normado por el docente. A veces la misma institución norma el horario asincrónico. O sea, la institución dice a los padres de familia, les dice, solo en estos horarios pueden comunicarse, o el docente va a recibir o va a receptar, bueno, tal vez no recibir, puede recibir a cualquier hora, pero va a contestar mensajes o contestar llamadas en tal o cual horario que tenga cada docente. Sí, se puede hacer directamente desde la institución, pero yo personalmente considero que es mucho más óptimo que esto del horario del acompañamiento asincrónico lo establezca el docente. Sí, y eso es mucho más óptimo porque obviamente el docente sabe cuál es su horario de disponibilidad. Y que exista la diferenciación entre horarios para padres y estudiantes, eso es un poco difícil. No diga un poco difícil, digamos bastante difícil. Es solo una posibilidad. Aquí tenemos algo interesante que me están diciendo, que hay instituciones que solicitan como evidencia al grabar la clase, perfecto. ¿Sí? Si se solicita como evidencia grabar la clase, bueno, si es que, por ejemplo, la institución, el ministerio, el distrito, alguien solicita como evidencia grabar la clase, perfecto. Nosotros tenemos que suponer como docentes, nosotros suponemos que si una autoridad está dando la facultad y está diciendo que eso se debe hacer, es porque tiene la normativa clara, es porque la autoridad tiene como quien dice, sabe exactamente cuál es el modo como, o sea, las circunstancias legales, o ha hecho firmar tal vez a los padres de familia consentimientos, qué sé yo. Si es que eso se norma a partir de la institución tendrá que encargarse, la institución tendrá que hacerse responsable de que los padres tengan un consentimiento de esto de la grabación de la clase, claro.
Yo sugiero esto de la filmación o no filmación cuando no hay normas institucionales sobre eso y el docente tiene la apertura para poder hacerlo. Si quiere hacerlo, lo puede hacer, si no, no lo puede hacer, pero siempre con el consentimiento de los padres de familia. Eso es muy importante, ¿verdad? Establecimiento de canales antes de eso les decía, si es posible la diferenciación de los horarios entre horarios de padres y estudiantes. Esto es muy difícil, les estaba diciendo. Es muy, muy difícil, por ejemplo, tratar que el estudiante atienda a los estudiantes a tal hora y a los padres a tal hora. Es muy difícil, pero en algunos casos se puede. Y si se puede, eso también nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante porque sabemos qué tipos de preguntas suelen hacer los estudiantes y qué tipos de inquietudes tienen los padres. Por lo tanto, podemos prepararnos para responder a estas inquietudes. Siguiente norma, establecimiento de canales exclusivos de comunicación, importantísimo. ¿Por dónde nos vamos a comunicar? ¿Por el WhatsApp? Sí, el WhatsApp es como lo más útil actualmente. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo WhatsApp. Bueno, entonces yo me comunico de mi clase de 30 estudiantes, me comunico con 28 por WhatsApp y con 2 por Messenger tal vez. En este sentido, en lo que tiene que ver con los canales de comunicación, lo más útil aquí es lo que están haciendo muchas instituciones en la sierra, es tener 2 canales. Uno que sea oficial, institucional, y otro que sea de docente, no imposible, que podemos aprender también tranquilamente, en la cual nosotros, si nuestro móvil graba en una definición y en un formato, podemos decirle a los estudiantes que ese formato desde este AutoCapture se puede transformar en un formato específico y puede ser enviado para que todo quede homogeneizado. Esto es importante porque cuando tenemos muchos documentos en diferentes formatos es muy difícil organizar estos documentos. Si se pide, por ejemplo, en PDF o se pide en Word, si se hace una tabla, se especifica si es tabla en Word, tabla en Excel. Se especifica cada cosa, ¿no? ¿Cuáles son los formatos? Entonces, en las normas tiene que entrar todo esto. Parece un trabajo largo hacer estas normas, ¿verdad? Pero puede que sea un trabajo largo, pero van a ver que si es que las tenemos bien claras, nos van a facilitar la vida de una manera enorme, ¿no? Organización de smartphone del docente, sugerencia de organización de smartphone de padres. Esto de organización de smartphone del docente también requiere una capacitación larga. Claro, porque hay muchas posibilidades. Si pensamos solo en la manera como el docente puede organizarse por WhatsApp, cómo crear grupos en WhatsApp, cuándo utilizar un grupo, cuándo utilizar un grupo de difusión, cuándo dar la posibilidad de que las personas envíen mensajes en el grupo y cuándo solo los administradores envían mensajes del grupo, depende de lo que queramos. Si necesitamos, por ejemplo, un grupo de comunicación, tendría que ser un grupo únicamente de mensajes unidireccionales por parte del administrador. Si queremos un grupo de intercomunicación, tendría que ser un grupo de ambos lados, en el que tengamos tanto al administrador como a los participantes que puedan mandar mensajes. Esos grupos sirven, por ejemplo, para el envío y recepción de documentos y de deberes, de actividades, pero como también les decía ayer, uno tiene que saber qué aplicación o qué plataforma es la más óptima para mi trabajo. Si yo, por ejemplo, soy un docente de educación cultural y artística, preferiría, en la medida de lo posible, utilizar Telegram antes que WhatsApp, que es una aplicación de mensajería que se puede bajar en el App Store muy rápido, de una manera muy sencilla y que todas las personas que tengan un móvil pueden hacerlo. ¿Por qué el Telegram? Porque me permite almacenamiento en nube, mientras que el WhatsApp únicamente me permite el paso de un mensaje directamente del remitente al destinatario. Es por eso que los documentos en WhatsApp se descargan y se pierden. En Telegram se quedan ahí. El Telegram funciona como con un servicio de nube, como un mail. Inclusive podríamos también trabajar con mail, porque en el mail los mensajes quedan ahí. Pero el problema de trabajar con nube es que tenemos limitación en lo que podemos subir. Se puede subir hasta cierto número de cosas y ya no más. Se tendrá que crear un nuevo mail. Estamos hablando de cuando subimos muchos documentos, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos qué plataforma de mensajería vamos a utilizar y cómo organizarnos en el smartphone. Es importante también trabajar con carpetas en el smartphone, carpetas para que vayamos colocando cada cosa para que no se mezclen nuestras imágenes, nuestros documentos, nuestros videos personales con lo que sea institucional y que me vaya llegando el momento que yo estoy
dando clase o cuando es la recepción de documentos, ¿verdad? Sugerencia de organización del smartphone de padres. Esto que les estoy diciendo es bueno también en las reuniones con padres de familia que se los socialice para que el padre también tenga eso, porque aparece también el mismo problema de que se le envía algo y luego no lo encuentra. Es algo muy, muy común. Diferenciar entre normas del docente y normas institucionales de control administrativo. Como lo que les había dicho antes, ¿no? Cuando la norma del docente para la comunicación es el trabajo con WhatsApp, mientras que la norma institucional de control administrativo es el subir las actividades a la plataforma. Cosas así. La norma administrativa es el horario de clase sincrónica, por ejemplo. La norma del docente es el horario de clase asincrónica, aunque a veces, como les dije, también el horario asincrónico lo establece la institución. Eso depende de cada institución y de cada grupo de docentes. Una pregunta acá que tenemos sobre el Microsoft Teams. ¿Qué es el Microsoft Teams? Es una plataforma. Eso sí es una plataforma. El Recursos 2 es una página web con material. Microsoft Teams es una plataforma. En el ministerio se les está diciendo a los docentes que utilicen esa plataforma para cuando estamos hablando de la educación pública. Claro, es importante utilizar esa plataforma. ¿Por qué? Porque esa plataforma nos va a facilitar la vida de una manera bien grande. Es una plataforma que funciona bastante parecido ya vamos a ver, si no alcanzó ahora, podría continuar mañana, pero la cuestión es que vamos a ver también cómo funciona la plataforma. Yo trabajo en una plataforma con mis estudiantes, no institucionales, sino estudiantes de cursos online. Trabajo con una plataforma llamada Canvas, que no es lo mismo que otra plataforma llamada Canva, que es Canva es un sitio web que sirve para hacer material didáctico. Canvas es una plataforma de aulas virtuales. Entonces, yo utilizo, les decía, esta plataforma Canvas, que utiliza un sistema un poco parecido a otra plataforma que es un poco más completa todavía, que se llama Moodle. Y esta plataforma Moodle es la que utiliza realmente no recuerdo bien si es esa, pero creo que sí es esa, la que utiliza la plataforma Microsoft Teams del gobierno, o sea, en este formato de Moodle. ¿En qué consiste? Consiste en un lugar en el que el docente con una clave específica entra, crea su aula y desde ahí puede hacer todo lo que yo les estoy diciendo que se puede hacer, tanto desde Modo, desde Moodle, desde Canvas, desde muchas otras plataformas. Se puede hacer esto desde la plataforma institucional. Hay instituciones que ya trabajan con plataforma institucional. Entonces, si ya tenemos plataforma institucional, ¿para qué vamos a trabajar con Microsoft Teams? ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad? Tenemos que entender también, compañeros, compañeras, tenemos que entender también que las directrices ministeriales no son en función de obligar a algo, de decir queremos que se obligue a que se haga esto. Son en función de tratar de algún modo de tratar de organizar las cosas, porque, por ejemplo, para el ministerio es mucho más sencillo organizar o gestionar a los docentes, a las instituciones, si todos trabajan desde una misma plataforma. Sí, perfecto. Si a nivel ministerial se exige que se trabaje desde Microsoft Teams para la educación pública, para los colegios fiscales, pues tendremos que hacerlo. Y en realidad eso nos va a ayudar, ¿sí? Si muchos docentes, por ejemplo, estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados a trabajar con otra plataforma, o tenemos otra plataforma y se nos dice que tengamos cuentas ya, perfecto. Se pueden sincronizar las cuentas. Lo único que yo tengo que hacer si quiero cumplir con las directrices ministeriales o institucionales que me piden que tenga el material en Microsoft Teams, es tenerlo ahí y utilizar la plataforma a la que estoy acostumbrado. No hay ningún problema, hay tantas opciones, ¿sí? Y si yo soy un docente que nunca en su vida ha utilizado una plataforma y el ministerio me dice ahora que tengo que utilizar Microsoft Teams, pues la utilizo, qué mejor. Claro, ya me están dando la opción ya. Nosotros como institución, como Leamas Editores, ofrecemos otras plataformas, ofrecemos otra plataforma que también tiene material didáctico, que también nos sirve para crear aulas, para crear evaluaciones. Y esta plataforma, por ejemplo, está disponible para las instituciones que trabajan con nuestro material, con nuestros textos. Entonces, es por esto que el uso de plataformas, bueno, no he ampliado mucho el uso de las plataformas, voy a ver si ahora alcanzo a dar un poquito sobre cómo funcionan estas plataformas y no lo haremos el día de mañana.
Tengo aquí algunos comentarios sobre el Microsoft Teams, sobre los problemas que se tiene. Bueno, realmente cuando hablamos de problemas es un poco difícil tratar de contestar preguntas sobre problemas específicos de las plataformas. Eso es por eso que cuando uno trabaja con una plataforma uno necesita asesoría más personalizada. Sí, es un poco difícil contestar muchas inquietudes específicas en estas capacitaciones masivas, pero es por eso que yo les decía ayer y también al finalizar esta capacitación les daba una dirección de un sitio llamado Patreon, en el que yo tengo un servicio de asesorías personalizadas. Entonces, eso ya haciéndome un poco de publicidad a mí mismo, podrían los docentes, las instituciones entrar a esta página Patreon y hacer ahí una cuenta. Son cuentas de pago que son bastante económicas, en las que se entra ahí y se tiene la asesoría como un docente de manera sincrónica. Asesoría las horas que se requieran, de lo que se necesite y las preguntas que se quieran hacer a los asesores que estamos aquí, a mí y al compañero Fabricio, que va a empezar con su exposición el día de mañana. Volviendo acá a lo que estábamos con las normas. Bueno, habíamos terminado, ¿verdad? Que la última idea que yo tenía que yo les ofrecía para crear nuestras normas es la diferenciación entre normas del docente e institucionales, poner en listas separadas, no mezclarlas para saber cuál es cuál. Eso nos va a ayudar mucho. Y bien, y aquí vamos con el siguiente tema, que es este del aprendizaje basado en proyectos. Esto se conecta con algo que ya estaba hablando hace algún rato. Estaba diciendo que el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, es como la respuesta que se da a la necesidad de que el aprendizaje, de que la educación se centre más en el desarrollo de la habilidad, de la destreza, que en la temática. El proyecto es obviamente lo que yo voy a hacer. Y mientras yo hago ese proyecto, se supone que estoy aprendiendo y utilizando lo que el docente me enseña, lo que el docente me explica, lo que aprendo. La finalidad del aprendizaje basado en proyectos es lo que dice aquí: adquirir los conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que den respuestas a problemas de la vida real. Entonces ahí vienen las grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, que el cálculo diferencial o el cálculo integral me resuelva un problema de la vida real? Bueno, de la vida real de un adolescente de secundaria, del bachillerato. No es que vamos a hacer un problema que requiera específicamente de una integral o de una derivada. No. La idea, por ejemplo, en este sentido, es que cuando uno realiza estas actividades matemáticas, uno está desarrollando ciertas destrezas de cálculo, ciertas destrezas más que nada de eso, ¿no? De poder calcular, de poder organizar mentalmente las ideas de manera numérica. Qué sé yo, tantas maravillas que se pueden hacer desde el punto de vista matemático. Y eso también aplicado a cualquier materia, no solo obviamente a las matemáticas. Esto es algo muy importante que tenemos aquí. Cuando pensamos, por ejemplo, en los proyectos, lo primero que se nos viene a la mente: ¿cómo hacemos los proyectos? ¿Qué son los proyectos? ¿Cómo hago yo un proyecto? La respuesta principal a esto, la respuesta más útil que podemos tener a este cuestionamiento es que los proyectos deben basarse en el método científico. Los proyectos deben basarse en el método científico. Un proyecto no puede ser simplemente, no puede hacerse de manera arbitraria, de manera anárquica. Un proyecto tiene que tener un método, y el método que nosotros vamos a utilizar en todas las materias, sean materias sociales, sean materias exactas, materias humanísticas, el método que más nos va a servir va a ser el método científico. Pero ¿qué es el método científico? Cuando nosotros trabajamos con el método científico nos vienen con las variables. ¿Qué son las variables? Nos ponen los objetivos principales, los objetivos específicos. ¿Para qué tantos objetivos? Que hagamos el marco teórico. ¿De qué sirve un marco teórico? Y algo con lo que todos nos chocamos todos los días: ¿qué utilidad tienen las normas APA? Nosotros también desde Leamás Ediciones damos asesorías, también ayudas a las personas que tienen estos problemas para creación de proyectos. Obviamente cuando hablamos de normas APA, de estas cosas, estamos ya orientándonos a proyectos específicos, a proyectos, por ejemplo, como los que tienen que hacer los estudiantes de tercero de bachillerato para graduarse en la región Sierra, como los que tienen que hacer los estudiantes universitarios o de posgrado para poder culminar sus carreras. Entonces, digamos, las normas APA las aplicamos en primaria o en básica superior.
Yo creo que no todavía. En algunos casos tal vez se puede adentrar un poquito en eso. Pero el método científico en primaria, claro que sí. En básica superior también. El método científico se tiene que aplicar en esas, allí. Eso sí, eso es importantísimo. Vamos a ponerlo de una manera fácil. ¿Qué es el método científico? Es la manera como yo me doy cuenta de que algo en realidad, de que una cosa es verdad, de que algo en realidad existe, de que un fenómeno, cualquier cosa se da. O sea, yo tengo que, el método científico me ayuda a probar que una tesis, que una idea que yo tengo es correcta o es incorrecta. Hagamos un ejemplo sencillo de esto. Pensemos, por ejemplo, que tenemos que hacer algo simple de la vida, que tenemos que cocinar. Tenemos que hacer una comida, qué sé yo, cocinar una olla con arroz. Entonces nosotros decimos, bueno, si yo no sé cocinar una olla con arroz, ¿qué es lo que hago? Busco en internet, le pregunto a mi mamá, le pregunto a quien sea, y aprendo y cocino. Y la práctica luego me va a hacer que mi arroz quede perfecto. Claro. Pero les voy a proponer una situación. Supongamos que nadie en el mundo, fíjense en esto, nadie en el mundo sabe cómo preparar una olla de arroz. Es decir, es un conocimiento completamente desconocido. Entonces yo quiero preparar una olla de arroz, pero ese conocimiento no existe. Busco en internet, nadie sabe. Pregunto a las personas y nadie sabe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo preparamos la olla de arroz? La respuesta más común a esta pregunta es experimentando. ¿Y cómo experimentamos? Pues bien, pongo el arroz en una olla, pongo el agua, pongo los aditamentos, pongo durante un tiempo al fuego, digamos que le pongo unas 2 horas al fuego, luego lo saco y el arroz se me quemó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló ahí? Me pongo a pensar y digo, tal vez lo que falló es la olla, estaba demasiado grande, le hago una olla más pequeña, le pongo 2 horas al fuego y se me vuelve a quemar. ¿Qué falló? No ha sido la olla. Tal vez necesito una hornilla más grande, le vuelvo a poner las 2 horas al fuego y se me vuelve a quemar. Y así voy experimentando hasta que me doy cuenta que el problema que está haciendo que mi olla de arroz se queme es el tiempo. Entonces cambio el tiempo y entonces la olla de arroz ya no se quema. Entonces anoto y digo, tengo que cambiar el tiempo. Fíjense en esto. Estoy cambiando una cosa, cambiando otra, experimentando hasta darme cuenta cuál es la correcta. ¿Cómo se llaman esas cosas que yo cambio? Esas son las variables. En algo tan simple como cocinar una olla de arroz, utilizamos variables. Si nosotros pensamos en lo que hacemos todos los días, manejamos, tomamos bus, bueno, en estos tiempos no, pero cocinamos, dormimos, cruzamos la calle, conversamos, todo el tiempo estamos utilizando variables. Y las variables me dan información sobre cómo funciona el mundo. Es por eso que cuando yo genero un aprendizaje basado en proyectos, cuando yo propongo un proyecto, sea para primaria, para básica superior, para bachillerato o los proyectos de graduación que ahora están en la sierra, cuando yo propongo un proyecto necesito buscar un problema, ¿sí? Obviamente los problemas que tienen que resolverse en los proyectos deberán ser problemas a la altura del estudiante, claro. Recién nomás conversaba con una profesora que decía que un proyecto para el tercero de bachillerato de su colegio que habían propuesto es investigar si el smog de los automóviles que pasan por frente de su colegio, que son muchísimos, afecten algo a la salud de las personas, de los estudiantes del colegio. Entonces yo propongo eso y les digo, ¿cómo yo me doy cuenta si en realidad el smog les afecta? La respuesta común va a ser sí, claro que afecta. Sí, ya, yo sé que afecta. Pero eso tenemos que ponerlo como una prueba. Tenemos que encontrar pruebas. No basta con el sentido común y con la respuesta común. No basta con que todos sepamos que el humo de los autos hace mal. Tenemos que demostrar que eso en realidad está pasando. ¿Y cómo lo haríamos? De ahí vienen las herramientas. Claro. Lo haríamos con experimentación, lo haríamos con un grupo control y un grupo experimental, lo haríamos con encuestas, lo haríamos con entrevistas y escogeríamos ahí nuestro método para resolver nuestro problema. Pero este método, obviamente, para poder yo resolver el problema necesito un conocimiento sobre el problema. Necesito, en el caso de la olla de arroz, necesito saber lo que es una olla. Necesito saber lo que es el agua, cuánto hierve el agua.
Necesito saber prender la cocina, claro. En el caso en el caso que les decía del smog, necesito saber cuántos autos pasan, necesito saber cuántos estudiantes hay. Es todo ese conocimiento que yo requiero para poder resolver mi problema, es parte del marco teórico. Y el problema que yo voy a resolver obviamente tiene que estar especificado en el problema mismo y en los objetivos. Fíjense todo esto, lo importante que es. No vamos a hablar ahora de las normas APA, lo puse aquí como una pregunta porque es algo muy común, porque nuestra capacitación no se orienta tanto ahorita a la investigación científica del tercero de bachillerato. Y les adelanto también, el día viernes, después de este taller, también vamos a estar dictando un taller exclusivo para los profesores de tercero de bachillerato, en el que se aborde, en cambio, esta temática, la de cómo articular, cómo trabajar los proyectos que tienen que hacer con los estudiantes de tercero de bachillerato. Esperamos que todos los profesores que les interese este tema también se nos junten a nosotros el viernes a las 4 de la tarde. Igual se les informará oportunamente por el WhatsApp. Entonces, bueno, y ahí abordaremos también lo que es las normas APA. Pero la cuestión es que nosotros aquí lo que nos interesa es saber cómo articular estos proyectos. Entonces, nosotros, el modelo que yo les estoy dando aquí con objetivos, variables, marco teórico, es un modelo para investigación. No necesariamente tenemos que tomar ese modelo en nuestro proyecto. Podemos tomar cualquiera, pero tenemos que saber que cualquier modelo que nosotros usemos tiene que ser sacado o tiene que relacionarse directamente con el método científico para un proyecto. Saber establecer bien qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son los objetivos. Si estoy pensando, por ejemplo, con estudiantes, diríamos, por ejemplo, se me ocurre, con estudiantes podríamos podríamos generar un proyecto que hable sobre las mejores maneras para poder tener una convivencia pacífica en cuarentena. ¿Cuáles son? ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer esas maneras. ¿Cuáles son las variables? Las variables tal vez son que todos al mismo tiempo en la casa todos tenemos que usar el mismo dispositivo, la misma computadora. Eso genera problemas, genera discusiones. ¿Cuál es la solución? Establecimiento de reglas, respeto de las reglas. Fíjense, en un tema muy simple, si lo organizamos con el método científico, va a ser muy sencillo empezar a trabajar este tema como un proyecto. Entonces nosotros tenemos que organizar eso. Aquí tengo yo una propuesta de pasos para trabajar el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos. Primero, selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Planteamos el tema, como podría ser el que les dije para el tercero de bachillerato, el tema de si el smog de los autos que pasan por frente del colegio afecten algo a la salud de los estudiantes cuando salen. La pregunta guía tendría que ir a partir de eso, ¿no? ¿La salud está siendo afectada? ¿No está siendo afectada? Entonces la salud vendría a ser lo que yo voy a estudiar, y la afectación de esa salud sería mi variable, ¿no? Bueno, perdón, las variables serían las cosas que afectan en la salud. ¿Cuáles aspectos afectan esta salud? Serían mis variables. Siguiente paso es algo bastante intuitivo: formación de equipos. ¿Para qué? Para que los equipos trabajen el proyecto y puedan tener una calificación grupal. Un proyecto siempre es mucho más útil trabajarlo de manera grupal. Eso no significa que no se pueda trabajar de manera individual. Se puede trabajar de ambas maneras, pero yo recomiendo personalmente trabajarlo de manera grupal. La tercera, definición del producto o reto final. Fíjense, definición del producto, si es que puede ser también un producto. Cuando en bachillerato se da la materia, por ejemplo, de emprendimiento y gestión, y ahí se suelen hacer muchos proyectos de emprendimientos, en los que se reúnen fondos para el curso, por ejemplo. Entonces yo puedo generar un producto o un reto final para poder obtener fondos. Eso también en algunas instituciones es un poco difícil por el hecho de manejar dineros y todo eso, pero son ideas que podemos trabajar. Tengo una pregunta aquí, si se puede compartir el link con alguien más que no esté en los grupos de WhatsApp. Bueno, realmente ustedes pueden compartir el link, pueden compartir estas capacitaciones con quien ustedes quieran, pueden hacerlas. La idea es llegar a todo el Ecuador también. Como saben, estas capacitaciones son abiertas. La idea de las personas que se inscribieron no era tanto como para la aceptación en la capacitación, sino más bien era para poder tener una base de datos e informar desde esa base de datos todos los servicios que como editorial Leamas y como capacitadores estamos ofreciendo a ustedes día a día.
Después de la definición del producto, fíjense, esta definición del producto va a ser más o menos análoga al establecimiento de objetivos, ¿no? Claro. Saber qué es, o más bien, más que el de establecimiento de objetivos, más bien sería al establecimiento de una hipótesis. ¿Qué es lo que queremos lograr? Si se va a lograr o no. La siguiente, la planificación. Esta es la parte un poco compleja. El docente tendría que planificar. Si, por ejemplo, el producto, el proyecto es hacer lo que les comentaba hace rato, un video multipantalla en el que todos los estudiantes hagan un performance sincronizado, un proyecto bastante interesante para el área de educación cultural y artística o para el área de lengua y literatura. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, los pasos tendrían que ser bien especificados. Una de los consejos que dimos antes para la articulación de clase es especificar claramente las actividades. Decir cuál es el formato en el que se va a enviar, tiempo en el que se va a enviar. No esperar que el estudiante suponga que esto se va a hacer así o así. No. Los pasos la planificación tiene que hacerse de manera muy minuciosa. Porque al no estar en clase no es algo que podamos controlar. Cuando estamos en una clase presencial podemos controlar los pasos, los damos de manera muy general y vemos cómo los cumplen y podemos ir corrigiendo a cada estudiante si los pasos no los está cumpliendo de la manera óptima. Claro, pero de manera cuando estamos en un aprendizaje online no podemos controlar eso. Entonces los pasos tienen que ser muy bien desarrollados. Y también aclarar que en el caso de falta de comprensión de los pasos, las dudas y las respuestas se hacen en el tiempo de la clase del horario de las clases asincrónicas, en horarios establecidos. Análisis y síntesis. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al tomar toda la información que tenemos. Perdón, antes de eso, la investigación. Después de la planificación viene la investigación. Esto de la investigación es análogo al marco teórico. Claro, cuando los estudiantes empiezan a informarse sobre todo lo que tenemos que saber para poder cumplir con mi proyecto. Si, por ejemplo, en el proyecto de saber si los estudiantes les afecta el smog, en ese proyecto, la información tendría mucho que ver con biología. Es un proyecto que le vendría muy bien al área de biología. Y al mismo tiempo también con la cuestión del respeto de la sociedad, de educación para la ciudadanía. ¿Y cómo lo articulamos? Fíjense, ahí vienen unas dudas interesantes. ¿Cómo lo articularíamos con lengua y literatura? A mí no se me ocurre ahorita nada, pero se puede, claro que se puede. Hay docentes que tenemos a veces que otros docentes tienen también a veces unas ideas geniales, magníficas, de cómo articular estos proyectos en sus respectivas materias. La investigación, entonces, como les decía, es análoga al marco teórico. Toda la información que requerimos para poder resolver el problema. Análisis y síntesis. Aquí les llaman análisis y síntesis, les llamamos, esta es como quien dice el capítulo de desarrollo de la investigación. Cuando en el caso de la olla de arroz nos ponemos a experimentar. O en el caso de una investigación con encuestas, hacemos y tabulamos las encuestas. Análisis y síntesis, yo he puesto aquí análisis y síntesis porque la idea aquí es que los estudiantes pongan en común la información que ellos han recopilado, que los estudiantes compartan sus ideas, debatan, elaboren hipótesis, estructuren la información, busquen entre todos la mejor respuesta a la pregunta. Es por eso que les decía que es muy importante o bastante útil la formación de equipos. Luego viene el paso de la elaboración del producto. Aquí es donde los estudiantes aplican lo aprendido, todo lo que han investigado. Fíjense, en la fase de la investigación, que es análoga al marco teórico, ahí claramente puede entrar ahí la clase sincrónica. Ahí yo les explico al estudiante, le explico todo el conocimiento, bueno, tal vez todo, tal vez no todo, pero lo que tiene que saber y lo que tiene que consultar. Claro, y en la elaboración del producto, él toma esa información y la empieza a aplicar. ¿Sí? La empieza a aplicar tabulando, la empieza a aplicar creando el producto, aplicando todo lo que hizo en el análisis y en la síntesis. Las mejores ideas sacadas del análisis y síntesis las aplicamos ahora y creamos el producto. Puede ser el video, puede ser, no sé, algún producto expendible, puede ser algún producto comestible, pueden ser, qué sé yo, tarjetas. Hay algo que a mí me encanta bastante, es lo que se llama se me fue el nombre, los libros que son de papel, pero que al abrirles se despliegan, se llaman los libros, no recuerdo cómo se llaman, bueno, ya me voy a acordar. Después de esto tenemos la presentación del producto, que es la de la exposición del producto. Fíjense,
Normalmente las exposiciones de productos se hacen en casas abiertas. Si no tenemos, si hasta llegar a ese punto no tenemos todavía apertura o no tenemos chance para organizar una casa abierta presencial, lo interesante serían hacer, por ejemplo, presentaciones en video. Claro, una presentación en video del producto que se ha hecho en redes sociales, tal vez en... Mucha gente, por ejemplo, ahora pregunta, ¿se puede aplicar esto que les encanta a los jóvenes del TikTok en la educación? Obviamente que sí, claro. Solo se necesita un poco de creatividad. Uno ve ahí las plantillas que les ofrece el TikTok a los estudiantes para que hagan esas mímicas que suelen hacer en esta plataforma del TikTok. Bueno, no sería una plataforma, creo que sería más bien como una red social, qué sé yo. No la manejo muy bien. Pero las opciones ahí, uno ve las cosas que hacen los estudiantes y uno dice, ¿qué tal si le haríamos esto de tal o cual forma? Se puede hacer y sería muy útil y muy interesante, ¿verdad? Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Cuando ya concluimos la presentación del producto y de todos los grupos, se hace una reflexión final, ¿sí? Tanto con docente como estudiantes. Una reflexión para que el alumno sea consciente de que todo lo que se hizo durante el desarrollo del proyecto se hizo para el desarrollo, o sea, el desarrollo del proyecto fue para la adquisición de la habilidad. Ahora ya podemos hacer esto. Si hicimos un video, hicimos un producto, fíjense, le decimos al estudiante, fíjense, señores estudiantes, jóvenes, niños, tenemos un producto, pudimos hacer un producto, ustedes ahora pueden hacer un producto. Y para hacer ese producto, ¿qué utilizaron? El conocimiento de clase, el conocimiento que el docente imparte en clase. Entonces el conocimiento no es algo que después de un tiempo nos vayamos a olvidar. O sea, esa es la finalidad. Que después de un tiempo nos volvamos adultos, los estudiantes se vuelvan adultos y puedan utilizar todo aquello que han aprendido, les sirva para algo. Recuerden su etapa escolar como algo útil. Por último, la evaluación y la autoevaluación. En la evaluación vamos a tener también un poco de problemas porque la evaluación en esto del currículo de emergencia está sumamente normada por las autoridades, por el ministerio. En la sierra, por ejemplo, en la costa supongo que van a ser igual, pero la nota del portafolio, la nota del quimestre, más bien dicho, se tiene que tomar con 7 puntos de por sí ya adquiridos por el estudiante por el hecho de permanecer en cuarentena. Aparte de los 7 puntos, también se tiene un punto que es por el padre de familia, y todos sabemos que la mayoría de padres de familia le calificarán a sus hijos con el punto completo, ¿no? Por lo tanto, tenemos 8 puntos ya ganados, y nosotros como docentes tendríamos que evaluar únicamente los 2 puntos restantes. Bueno, las razones, y hay mucha gente que está en contra, a favor de esto, la discusión sobre si eso es o no es viable, es más de índole político, no tiene que ver mucho con nuestro seminario actual, pero viene a colación por el hecho de que a nosotros nos interesa saber cómo evaluar, ¿verdad? La evaluación por lo pronto va a estar bien, muy sumamente normada, pero nosotros podemos hacer nuestra propia evaluación. Es decir, no aquella que está normada en base a los parámetros o a las rúbricas del ministerio, sino nosotros hacer que el estudiante genere su evaluación a partir de lo que ha hecho, y si es que, por ejemplo, la respuesta colectiva a la pregunta inicial, el paso anterior, ha sido positivo, es decir, el estudiante ha aprendido y le ha gustado ese proyecto, la evaluación va a ser mucho más fácil. Él mismo, la autoevaluación va a ser algo muy, muy práctico y muy interesante. Bien. Aquí tenemos, este soy yo, Alejandro Villalba Nieto de Leamas Editores. Aquí les tenía las páginas que no les pude mostrar ayer, que quisiera mostrarles ahora. La primera es el facebook.com Exento Literatura, que es el perfil desde donde se acceden a las capacitaciones, desde donde se accederá mañana y pasado mañana, abierto a todo el público. Igual también se lo compartirá en el grupo de WhatsApp. El segundo, alejovnieto.wordpress, es un blog donde tengo yo información. Bueno, esto no es tanto para educadores, es una información más de reflexiones personales, es más para promocionar mi blog. El tercero, este sí es el importante, el que dice patreon.com/alejovnieto, es aquí donde les digo la plataforma donde las instituciones o los docentes pueden entrar, crear una cuenta de pago y acceder a los servicios que yo como capacitador en estas temáticas ofrezco. Entonces, por ejemplo, entramos ahí y existen diferentes servicios que se ofrecen, muchos de los cuales son personalizados, en los que yo a los docentes puedo
asesorarles en muchas de las cosas que me han preguntado ahora y que no hemos tenido tiempo de contestar, sobre los proyectos, sobre el proyecto final, sobre las cosas que nosotros como editorial, que yo como capacitador manejamos. Tenemos también aquí mi mail y el número telefónico, que es el mismo número que se utiliza para el grupo de WhatsApp. Todo esto igual estará disponible en los grupos y en la página de Facebook. Bien. Para finalizar, quisiera agradecer a todos por su gran acogida a este seminario y también volver a repetir lo que dije al inicio, la sentida disculpa de las autoridades de nuestra empresa que también querían compartir con nosotros algo el día de hoy, pero como todos sabemos empieza el año lectivo en la costa y ahorita la editorial está bastante ocupada y me han dejado a mí que trabaje aquí con el compañero que también se va a presentar el día de mañana y que el día de hoy también está un poco ocupado. El día de mañana, bueno, con todo lo que hemos visto ahora, mañana el formato que vimos ahora, mañana se replicará. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? A ver exactamente primero un resumen de todo lo que se vio aquí. Destacar los aspectos importantes que requieren de ampliación y ampliar nuevas temáticas. Espero ya mañana poder empezar ya, como ustedes ven, se me extendió mucho algunos temas en el día de hoy, pero mañana espero ya poder empezar directamente con lo que tiene que ver con las herramientas específicas que podemos utilizar para realizar conferencias, para realizar material interactivo y para, sobre todo, las plataformas web, que también quería, como les dije, quería hablar el día de hoy, pero se nos fue el tiempo volando. Les agradezco mucho y les mantendremos informados de nuestras próximas emisiones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.